Ahora le damos la bienvenida al periodista investigador Alberto Letieri. ¿Qué tal, Alberto? Gabriel Fernández te saluda. ¿Cómo te va, Gabriel? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, a ver, charlemos. ¿Cuál es tu impresión de los resultados del día domingo y las perspectivas que se abren? Mira, la verdad respecto a las perspectivas me parece que son bastante sombrías. En cuanto a los resultados del domingo, yo creo que no sorprendieron tal vez un poco, pero no demasiado, porque sabíamos que había alrededor de un 40% entre absentismo, voto en blanco y voto anulado, y después lo que llamó por la atención es que el hecho de que aquellos que dudaban entre votar a Milei o abstenerse concurrieron masivamente a las urnas. Después, el gobierno, en principio, digamos, y esto se vio el lunes, no vio mal de salir en un tercer lugar en ese panorama que había planteado hace 2 meses Cristina, a 2 puntos de Milei, del más votado. Me parece que la elección peor en este caso, o digamos, la sorpresa mayor fue la de Juntos por el Cambio, no por la derrota de Larreta que se esperaba, pero sí por el hecho de que ha hecho una elección muy baja. Ahora, fue un poco más fuerte lo de Larreta, ¿no? Porque la sensación es que ese votante escogió versiones más radicalizadas del discurso liberal. Mira, en realidad sí, yo creo que se esperaba un resultado parecido al de Jorge Macri contra Martín Lustó en la capital, pero me parece que Larreta tuvo muchos problemas porque en realidad nunca encontró la clave desde dónde intervenir, hizo política a través de los aparatos, pero nunca, o con una política de bambalinas, pero nunca conectó con la sociedad. Tiene graves dificultades Larreta para generar empatía social, y creo que en definitiva también los desajustes que hubieron en la última votación y demás generó mal humor y también, digamos, de alguna manera el hecho de que para un contexto como este y en un estado de ánimo revulsivo como tiene la mayoría de los argentinos, un burócrata de estas características no era una opción atractiva. Bien. ¿Qué perspectivas se abren para Unión por la Patria, a tu entender? Mira, yo creo que, digamos, si analizáramos exclusivamente lo político, yo creo que las perspectivas no serían malas, en el sentido de que Bullrich no es una candidata que me parezca que pueda atraer demasiado, ni atrae a los moderados ni a los más radicalizados, así que creo que dudo de que pueda contener los votos de Larreta incluso. En el caso de Milei, creo que efectivamente muchos de los que no se animaron a ir a votarlo y muchos votantes tal vez de Bullrich ahora sí, por un tema de voto útil, puedan llegar a respaldarlo. Y en el caso del gobierno, digamos, se hizo una elección que fue mala, pero en medio de un concierto general de paridad. Ahora, y de hecho esto es lo que celebraba el gobierno ayer en la reunión que tuvieron Guado con Massa y con Cristina, planteando que después de las medidas de evaluación y que se habían comprometido con el fondo, había que empezar a establecer políticas más sólidas y también en términos de empoderar un poco, de llenar un poco el bolsillo de los votantes, tratar de convencer al 80% del electorado que se perdió se perdió prácticamente el 50% de los votantes respecto de 2019. De ese universo, el 80% se abstuvo, de acuerdo a los cálculos que maneja el gobierno. La idea era tratar de atraerlos y también de retirarle a Milei la fiscalización e incluso el aporte en votos que se le había dado para tratar de generar una paridad electoral. Ahora, con los datos que tenemos, de la disparada del dólar, la decisión del gobierno de no intervenir para tratar de aplacar la carrera, el aumento de las naftas, el aumento que subió la carne del 30% solo en el día de hoy, el aumento del gas que viene mañana, más todo, digamos, más del 20% de incremento en los precios de los productos de consumo básico, me parece que
el hecho de que Massa sea a la vez ministro de Economía y candidato genera un grave problema en términos de competitividad, porque efectivamente va a ser muy difícil sostener una campaña si los indicadores de inflación efectivamente son de 15% para este mes y de 20% para el próximo, y que se van a anunciar a pocos días las elecciones. Entiendo el razonamiento y entonces pregunto, un eventual gobierno de Milei, ¿qué cabe esperar? Mira, yo creo que Milei no es el fantasma que quiso vender. Yo creo que Milei atrajo a través de un discurso disruptivo y crítico, generando una nueva grieta entre lo conocido y lo nuevo, planteando aquel modelo de la llegada que en algún momento planteó Perón para el año 45. Y me parece que lo que hay que esperar es un neomilenismo, claramente. Ya salieron a aclarar en su entorno de que la liquidación del Banco Central no sería inmediata, que tampoco lo sería la dolarización. El Fondo Monetario llamativamente se comunicó con su entorno y pidió una reunión personal con él, razón por la cual va a ser uno de los negociadores en lo que tenga que ver de aquí hasta diciembre por el tema, o hasta octubre por lo menos, respecto al tema de la deuda. Yo creo, la verdad, que tiene unas expectativas notables, siempre y cuando, por su particular condición psicológica, no incurra en algún error o no salga algún tipo de archivo que lo presente en una situación que resulte de alguna manera inaceptable para la sociedad. Aquí tengo declaraciones de un puñado de periodistas económicos que plantean, después de las PASO, hay que suspender el pago de la deuda. Entonces te pregunto, Lettieri, ¿es posible? ¿Suspender el pago de la deuda? No, es imposible. Por ejemplo, Horacio Robelli lo plantea. No, olvídate. Olvídate. Bueno, Robelli sabemos que es un economista, una persona que aprecio, pero muy radicalizada, y que no hay alternativa a hacer eso. De hecho, fíjate que de parte del gobierno ya se cumplió el compromiso de la devaluación, y esto nos mete en un riesgo de espiralización y de hiper tremendo al hacerse sin un plan acorde, sin una actualización de salarios y demás previa. Y respecto de Milei, ya mismo se garantizó el Fondo Monetario el respeto, el cumplimiento de los acuerdos, y fundamentalmente también un superávit del 5% en caso de llegar al gobierno. Así que me parece que de Milei tenemos que esperar. No muchas de las cosas que dice, es decir, la dolarización, lo del Banco Central y demás, quedarían en una segunda etapa si es que se produce. Me parece que tenemos que esperar la venta de las joyas de la abuela, ¿no? Me parece que tenemos que ir por el lado de IPF, que tenemos que ir por el lado de lo que tenga que ver con el gas, con el petróleo offshore, con el gasoducto. Creo que ahí sí va a haber una fuerte política privatizadora, muy similar a la que hubo en los años 90. Con una secuela muy potente que derivó en el 2001, ¿no? Sí, bueno, pero vos pensás que en realidad el votante de Milei no es un votante que se fije en el programa, porque en realidad si tuvieran que votar por el programa que estuvo explicitando Milei, las principales víctimas serían quienes lo apoyaron en la elección. Es decir, lo que se busca fundamentalmente es un cambio respecto de dos gobiernos que por distintas razones, uno porque deliberadamente lo hizo y otro porque por las circunstancias y por su dificultad para gerenciar las situaciones que se le presentaron, generaron un hundimiento, un empobrecimiento de la sociedad y una disminución significativa de los niveles de ingreso de los trabajadores y de concentración de la riqueza. Entonces, en realidad, si vos me decís que de acá, digamos, Menem gobernó, bueno, casi 12 años. Si vos me decís que la salida dentro de 12 años va a ser un 2020, yo creo que el 80% de los argentinos te lo votan en esa perspectiva de futuro. Porque el problema es cómo se resuelve lo inmediato, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar de acá? Es un tema, preocupante en términos de racionalidad, pero en términos de pragmatismo social, me parece que no tendría demasiada oposición en la mayoría de los argentinos. ¿Qué problema para el entorno? Porque Brasil
Bolivia, pero también las fuerzas que están por dar una batalla decisiva en Uruguay, otras naciones de América Central que se han visto representadas por la Argentina y por México en la CELAC, están esperando una resolución, podríamos así decir, latinoamericanista. ¿Cabe esperar un corte con América Latina y un acercamiento casi inicuo a Estados Unidos por parte de una nueva gestión liberal? Mira, a mí me parece que no hay ninguna alternativa de eso. Vos fijate, además pensá que si sumamos los votos de Juntos por el Cambio con los de Milei, vos ahí tenés, qué sé yo, un 60% de la sociedad que no está en favor de esa alternativa. Además, el hecho de buscar un retorno a las relaciones carnales de los años de 90 podría resultar un respaldo importante para impulsar un proceso de cierta estabilización interna de la economía argentina y para los Estados Unidos sería un alfil muy importante para evitar un proceso de acercamiento y profundización de la influencia de los BRICS aquí en nuestro continente. Así que me parece que en términos de la racionalidad que supone o que plantean estas fuerzas políticas que son mayoritarias en su suma, sumado también, además pensemos una cosa, yo creo que un gobierno de Milei tiene esta cuestión. Milei no tiene cuadros. Yo creo que hay sectores importantes, de Juntos por el Cambio, el propio Macri, el peronismo republicano, por llamarlo de algún modo, no cristinista y demás, que vería con mucha expectativa y que no dudaría en sumarse, y de hecho hay muchos que ya están intentando hacerlo. Entonces, me parece que se está abriendo un cambio, hay una posibilidad de un cambio de época, que de alguna manera las fuerzas políticas que surgieron de la crisis del 2001 encontraron un proceso definitivo de agotamiento y que estamos en una transición hacia un retorno en una época donde, como es el título de un libro que leí hace poco, la rebeldía se volvió de derecha, ¿no? Es decir, básicamente ante la falta de respuestas de la izquierda en términos de gobierno y de alternativas, en términos de proyecto social, me parece que claramente hay una opción hacia el individualismo, hacia el sálvese quien pueda y demás, y creo que en este clima de época la propuesta de Milei resulta llamativamente atractiva, lo cual, a ver, por un lado el mérito de Milei, pero fundamentalmente demuestra el enorme fracaso que ha tenido el movimiento nacional y popular nucleado en lo que es Unión por la Patria para dar respuestas a las expectativas sociales a partir de 2014. Alberto Letieri, te mando un fuerte abrazo desde la gráfica. Gracias por esta comunicación. Un gran abrazo, Daniel.